Hay algo que no os he dicho en este canal, en todos los audios que he compartido con ustedes. ¿Por qué culpar a la orden del templo, a los pobres compañeros de Cristo, de la pérdida de la ciudad y el puerto de Acre y de toda la Tierra Santa, cuando existían, además, otras órdenes militares y religiosas, como era el caso de la Orden de Malta y la Orden de los Caballeros Teutónicos, para no mencionar a la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro? Debo aclarar que la Orden de Malta no fue sino llamada de esta forma cuando obtuvieron esta isla del Mediterráneo. Sin embargo, en sus orígenes no era siquiera una orden militar. Hay que profundizar más en la historia para que comprendan que la organización, que luego fue conocida como la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, posteriormente de Rodas y de Malta, o Caballeros Hospitalarios, como también se les llamó, no era sino una asociación de comerciantes que se dedicaron a construir hospitales y a cuidar o curar a los enfermos. No fue sino después que surgió la Orden del Templo como orden monástico militar o religiosa y militar, que la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén dio el paso para convertirse en una orden religiosa y militar, que tenía mucho que ver, que tenía una gran responsabilidad también con la defensa de la Tierra Santa, de los santos lugares. Y fijaos, si esto es así, que uno de los mejores enclaves o fortalezas, también llamados castillos, en Oriente Medio u Oriente Próximo, es el Crac de los Caballeros, y precisamente se le atribuye su construcción a esta orden. De la misma forma, los caballeros teutónicos o teutones, como también se les llama, que no solo eran de Alemania o de Prusia, tenían una responsabilidad, una obligación para con la defensa de los santos lugares. Y la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, una organización, una cofradía religiosa fundada por Godofredo de Bouillon tras la Primera Cruzada, es decir, una vez que fue conquistada la ciudad santa de Jerusalén. Esta orden tomó, obviamente, como su nombre lo indica, la responsabilidad de la defensa del Santo Sepulcro. Pero veamos, ¿qué era realmente o para qué fue creada la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo? Fue creada realmente para combatir, para defender la ciudad santa o los santos lugares y toda la tierra de Jerusalén hasta el puerto de Jaffa o hasta el puerto de Acre. No, en realidad no fue fundada o creada para eso. Realmente surge como una iniciativa de su fundador para proteger a los peregrinos que viajaban desde el este, o sea, desde Europa, para conocer la ciudad donde nació y murió Jesucristo.
luego se transformó o fue evolucionando, modificándose hasta convertirse en lo que conocemos hoy como una hermandad que supo en su tiempo trascender los límites o las barreras de la época para convertirse en unos caballeros que dominaban no solo el comercio y la banca en aquel entonces, o sea, la letra de cambio, lo que se le llama los inicios de la banca moderna, aunque hay quien afirma que esta letra de cambio, estos llamados cheques en la actualidad, no lo inventaron los templarios, pero lo pusieron en práctica ellos. En fin, eran también unos expertos navegantes, además de sostener o mantener una compleja estructura o una red de encomiendas y preceptorías por todo el este de Europa y también en el oriente. Luego, según cuentan algunos escritores, se expandieron hasta el continente americano. Además de eso, eran también unos expertos combatientes, al punto que se les ha denominado como las fuerzas de élite o las fuerzas especiales del medievo. Para analizar un poco más a fondo de qué va esta orden de monjes guerreros o caballeros devotos, tenemos que adentrarnos en su regla. Es decir, como todos saben, la primera regla que profesaron los templarios fue la regla de San Agustín. Posteriormente se crea la regla del Temple, que estaba, según algunos, basada en la regla de San Benito que profesaban los monjes de la orden del Císter, a la que pertenecía Bernardo o San Bernardo de Claraval. Esta regla llegó a contar con varios artículos. Algunos plantean que llegó a tener más de 60, otros que llegó a tener más de 100. En fin, no importa la cantidad de artículos, las variantes o variaciones de esta regla, sino que la que ha llegado hasta nuestros días nos puede expresar o explicar claramente en qué consistía ser un templario. Sin embargo, también debemos estudiar y no debemos pasar por alto el texto o el libro de la Nueva Milicia, como también se le llama, De Laude Novae Militiae, escrito por Bernardo de Claraval. Esta loa o exhortación a la nueva milicia no fue sino el resultado de una petición, de una carta o varias cartas que le escribió el primer maestre de la cofradía denominada Pauperes Commilitones Christi al monje cisterciense, para que de alguna forma las personas se interesaran por ingresar en esta orden. Bernardo, según se cuenta, se tomó su tiempo para redactar este escrito en el que deja por sentado que no solo era bueno morir por Cristo, sino también matar o exterminar
a aquellos que fueran enemigos de la fe cristiana. Sin embargo, tal afirmación ha generado cierta polémica entre los cristianos y algunos han encontrado también en esos textos que para Bernardo matar era la última opción cuando no existía otra solución. Como siempre digo, no se puede pretender ser ni un caballero ni un templario aquella persona que no ha estudiado, que no se ha tomado su tiempo para leer la regla de los pobres compañeros de Cristo y el texto denominado Loa a la nueva milicia o Laude Novae Militiae ad Milites Templi. Aquellas personas que solo se vanaglorian de escuchar, leer, seguir publicaciones en Facebook y en YouTube sobre los caballeros templarios, realmente no conocen la orden del templo. Otro absurdo que también se nos plantea es que la orden tenía 4 votos, es decir, los 3 votos habituales, pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto que era el de guerrear o luchar o defender los santos lugares. Y esto realmente no era cierto. Ellos se debían, obviamente, a la cristiandad, al rey de Jerusalén, que era el representante de la cristiandad allí en Oriente, en la Tierra Santa, y al Papa, por supuesto. Pero no era un cuarto voto, digamos que era una obligación para todas aquellas personas, pertenecieran o no a una orden monástica o militar, contribuir en la defensa de los santos lugares, pero no era un cuarto voto. Los templarios solo tenían 3 votos, solo hacían 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Vamos a referirnos única y exclusivamente al voto de pobreza. Muchos aluden, muchos plantean que la orden se convirtió en una organización muy rica y que los templarios pasaron de ser pobres a personas ricas o millonarios. Esto es otro barbarismo también, porque los templarios, los caballeros, no tenían riquezas propias, no tenían dinero, no tenían absolutamente nada que les perteneciese, sino que todo era parte de la orden.